la bienvenida al doctor Jacob Pérez Guartambel, prefecto de la provincia de La Suay. Doctor Pérez, muy buenos días. El año electoral y de posesión quedó atrás. Entramos a otro año electoral. Esto para el país, ya no para los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales se espera se vayan asentando y delineando ya de una manera muy clara en sus planes, programas, gestión política, social, económica, y quisiéramos conocer cómo ha ido el gobierno provincial de La Suay durante el 2019 y las perspectivas para el año que se inicia. Bienvenido al tiempo de desearle éxito y un año en el cual se cumplan sus aspiraciones como prefecto de La Suay en lo personal. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso y licenciada Rosana Encalada. Un placer estar nuevamente acá y saludar a los quienes nos están mirando y escuchando. Debo ser condescendiente en también desear lo mejor para ustedes y ojalá para todos los azuayos y azuayas que este año, a pesar de la incertidumbre económica, ojalá podamos afrontar y poder tener mejores días al finalizar este año. Con respecto al gobierno provincial, podemos indicar que a pesar de la situación muy dura también que recibimos, muchas deudas que pagar, algunas empresas quebradas, como GPA Tours, como la Cubones, la misma empresa Asfaltar, que nos hicieron aparecer que había superávit de $180,000, pero en realidad estaban sobrevalorados muchos activos. Estaba bastante desfinanciada, pero hemos hecho una reingeniería con la ayuda de la Universidad de Cuenca en el caso de Asfaltar, y creo que en los primeros 4 meses hemos puesto un reordenamiento de todo lo que es la estructura administrativa, y recientemente en diciembre aprobamos un presupuesto que ya nos tiene un horizonte un poco más claro hacia dónde vamos en el 2020, refiriéndonos fundamentalmente a las mayores prioridades que tiene el gobierno. ¿Cuál es el monto global del presupuesto? El monto global es de $64 millones, que es un presupuesto exiguo. Sin embargo, en eso no contempla los $40 millones que nos adeuda el gobierno nacional y que son ahí desglosados de la siguiente manera. Por concepto de las eléctricas, ahí nos adeudan alrededor de 27, 28 millones de dólares. Además de eso, nos adeudan por concepto de la devolución del IVA. Este monto de las eléctricas no está dentro del presupuesto. No está, pero esto es un valor que tiene que pagar. Pero si ingresa, será presupuesto extra. Sin duda, claro que sí, porque esto es lo que hemos insistido, hemos demandado el pago al gobierno nacional. Hemos estado en algunas reuniones, una de ellas con el señor ministro Granda y en las otras con su equipo técnico, y hemos insistido que eso tiene que honrar, porque no es un compromiso nomás de este gobierno, sino eso es lo que consta en la Constitución, en la ley orgánica del sector eléctrico, en la que obligan a los gobiernos locales que tienen un paquete accionario en las eléctricas a deshacerse, a enajenar, a vender eso, y obliga a que el Estado, a través de su empresa pública... La transacción ya de venta, transacción en la cual se despojó de alguna manera de estas acciones a los gobiernos seccionales, ya se consumó. Es decir, la deuda es del gobierno, no es que tiene que darse un acto comercial, digamos, entre el gobierno local y el gobierno nacional. Efectivamente, eso está a través de un mandato constitucional legal. Y hay un antecedente. En el pasado diciembre del 2018 se canceló $10 millones del gobierno provincial, y en mayo del 2019, recientemente, hace 10 millones de dólares que desaparecieron como gota de agua en sartén caliente. En sartén caliente se hizo humo, como dicen los jóvenes, pero no son 10 millones, porque después en mayo fueron 17 millones más. 27 millones. En debería 27 millones de dólares. 27 millones. ¿Administró alguna parte de ese dinero usted? En lo absoluto, porque ya todo, yo llegué cuando ya eso había servido para pagar deudas. Si no se daba esa transferencia de los 27 millones de dólares, hubiese estado en una situación completamente agobiada de deudas, pero lo graves deudas como publicidad, todo algunas que otras obras también. ¿Y qué posibilidades tienen, qué claridad existe en que se puedan efectivizar estos nuevos pagos de las eléctricas hacia el Consejo Provincial? Hemos tenido una reunión con el señor ministro Granda
Iván Granda, y él manifiesta también con la ministra ministra de la Política y también el ministro de Economía. Esa tuvimos mediados de diciembre en Quito con todos los 23 prefectos del país, y ahí se nos indicó, bueno, ahí fue la reclamación. Ahí tratamos IVA y las competencias de la Senao en riego y de las eléctricas, y ahí les manifestamos con claridad meridiana. Si hay alguna provincia tan golpeada, tan marginada, excluida de los gobiernos anteriores, y en particular, es la provincia de la SUAY, porque es a la que más adeudan. Son exactamente la cifra, 42 millones de dólares que adeudan al gobierno provincial, el gobierno nacional. Luego creo que sigue Pichincha, pero Pichincha es menos de 27, 28 millones. Pero a la prefectura de la SUAY son 42 millones de dólares. Y ese dinero nosotros no vamos a dejar de insistir en reclamar. Y ahí entonces lo que se acordó, y en varias reuniones que hemos mantenido acá, es que se puedan ir pagando, que nos paguen la mitad en el 2020 y la otra mitad en el 2021. Eso es el acuerdo que hemos estado llegando hasta aquí, pero por estas situaciones de Navidad y fin de año se interrumpió esas conversaciones, pero activaremos a partir, ahora sí, de enero, donde ya no tenemos ningún contratiempo para que el gobierno nos pague. Y si no, pues nosotros esto pondremos en consideración de los gobiernos parroquiales, municipales, las fuerzas vivas de la provincia, y nosotros exigiremos esa deuda. Tienen que pagar, porque tienen que pagar. Nosotros no vamos a tolerar que la provincia siga siendo marginada históricamente, y estamos hablando solamente de la deuda a la prefectura de la SUAY, porque hay otras deudas históricas con la provincia. Usted ha hecho alusión a la reunión que mantuvo con el ministro de Inclusión Social, Iván Granda. ¿Qué connotaciones tuvo esta reunión, que dicho sea de paso se la hizo a puerta cerrada en el mes de diciembre? ¿Qué connotaciones tuvo particularmente en lo político y en lo económico para la gestión suya? Nosotros tan pronto llegamos a la prefectura, enviamos sendas comunicaciones al señor presidente Lenín Moreno pidiendo que cancelen estas deudas que tiene con la prefectura de la SUAY. Después de estas peticiones que hemos mantenido, tuvimos una primera reunión con los prefectos de todo el país y el señor presidente de la República y el gabinete en pleno. Y ahí se acordó que se iban a pagar, unos decían en bonos, otro a través de un plan de pagos, en fin, y nos fueron concretando. Hasta que al final, primeros días de diciembre, fines de noviembre quizás, era más bien ante la presencia por las fechas novembrinas, la presencia del señor presidente Moreno y de los ministros de Estado, en donde nosotros recibimos una llamada indicando que querían reunirse para tratar sobre las deudas, y efectivamente ahí es donde se acordó tener estas reuniones. En esta reunión, que fue en la gobernación, hubo la presencia del señor gerente del VEDE, del ministro de Inclusión Social, no recuerdo, el gobernador, algunas autoridades más que estuvieron presentes ahí, y nuestro equipo de trabajo. Ahí se hizo una suerte de diagnóstico de las deudas que tienen hacia la prefectura de la SUAY. Y el gobierno nacional, por su parte, también, porque había que coincidir con las cifras, porque ellos tenían otras cifras, nosotros manejábamos otras cifras. Entonces ahí se acordó que los números no mienten, podrán algunas cifras variar, pero muy poquito, pero de que el gobierno debe, y eso es un primer acuerdo al que se llegó. Segundo, que el gobierno nacional está en deuda con la provincia. En consecuencia, tiene que apoyarnos en algunas propuestas que tiene desde la prefectura de la SUAY. Una, los estudios en la vía Soldados, Alpachaca, Chaucha, Iberia, Puerto Bola, que es una de las vías que perjudicará menos impactos ambientales que la actual cuenca Molleturo-Naranjal. También que se nos entregarían los estudios a la vía Cuenca, El Descanso, Gualaceo y todos los cantones nororientales, y eso se nos entregaría hasta el mes de diciembre de este año para inmediatamente nosotros, recibiendo los estudios,
buscar fuentes de financiamiento para la construcción de la vía de 4 carriles, que es esta vía anhelada, histórica de los pueblos nororientales. Además, la comunicación con los cantones nororientales a través de la Gualaceo Plan de Milagro, a través de la Sixichihuinda Hualaquiza, a través de la Paute Méndez, estas vías que son tan importantes, y por qué no también la otra vía un poco más hacia el sur, que se conectaría entre Oña y Yacuambi, o también entre Nabón y Yacuambi, que permitiría una conexión incluso hacia la parte de Santa Isabel, conectar básicamente el oriente con la costa ecuatoriana pasando por la sierra. Estas habían sido las principales demandas, y adicional a eso, los estudios para la concreción de un nuevo aeropuerto internacional, porque la conectividad es fundamental para que una región, en este caso no hay que pensarlo solamente a nivel de Cuenca ni de la provincia, sino de la región austral, porque así tiene que considerarse, así nació el departamento del sur, así nació Cuenca, el Azuay. En ese contexto deberíamos tener una conectividad tanto a nivel aéreo como a nivel terrestre, y eso hay buenos ojos, incluso las cámaras de la producción están muy interesadas en esto, y hay mucha coincidencia en el tema de la vialidad, tener de la conectividad tanto terrestre como aérea. Y los otros temas ya concretamente fueron de la deuda de los $42 millones, que ellos indican que no es tanto el valor, no quieren reconocer un valor que tenemos ahí de las utilidades de la Centro-Sur, y eso quedó en discusión. ¿Pero que se habló, algo se ha concretado ya? Bueno, nada todavía, porque además para el día, para la fecha de la provincialización, que fue hace 15 días, había la invitación que se le hizo al gobierno nacional, pero nosotros le dijimos, ya hemos anunciado que van a entregarnos parte de la deuda y todo, pero queremos que ese día nos entreguen dinero. O sea, si no hay dinero no tiene sentido. Entonces, ahora, algo que inquiete en esto, doctor Pérez, es por qué, tratándose de asuntos de carácter económico que deberían tratarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentalmente, además que deberían fluir de una manera normal, no debería requerirse de gestiones de por medio, pero digamos que eso es parte de nuestro país. Y tratándose, por el otro lado, de obra pública, que debería tratarse con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, fundamentalmente, usted tuvo que articular con el ministro que dirige el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bueno, en la reunión tengo que precisar, en todas las reuniones ha estado presente el subsecretario de Obras Públicas, el ingeniero José Jaramillo. Él ha estado presente en todas y él ha estado Pero siempre. José Jaramillo, usted conoce que, como la gran mayoría de autoridades provinciales, realmente no ejerce ningún poder. Es lamentable decirlo, apreciamos muchísimo a José Jaramillo, pero es la estructura política, la organización política más bien y administrativa que tiene el gobierno. Las autoridades de aquí que representan al gobierno no son sino un buzón receptor. Basta, por ejemplo, las inversiones o los planes de los cuales nos habla José Jaramillo, de ejes viales en la provincia de Azuay, que ni siquiera aparecen ni son mencionados en la página web del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Entonces su presencia no es, con todo el respeto que se merece el ingeniero Jaramillo, sino la de un invitado de piedra. Él realmente no avala mucho, avala muy poco. Yo creo que ellos tienen la mejor voluntad como cuencanos, como azuayos que son, en apelar al gobierno, a sus jerárquicamente superiores, para que se haga obra pública acá. Yo también, eso vamos a notar cuando más adelante ya veamos las concreciones, porque si no hay concreciones simplemente así es. De todas maneras, ¿por qué dialogamos en esta primera reunión con el ministro de Inclusión y no con el ministro de Finanzas o con el ministro de Obras, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que así debería ser? Es porque se nos ha indicado por parte del doctor Granda que él es el encargado en articular todos los proyectos con los gobiernos locales del gobierno nacional, que él estaría encargado de lo que es la zona austral. Esto es. Pero a usted nadie le impide ir y buscar una cita con los ministros en Quito. Sí, y nosotros le hemos pedido, y lo hemos pedido al presidente de la República. Lastimosamente no hemos tenido una respuesta, y nosotros pacientemente estamos esperando.
con toda la ponderación estamos diciéndole, señor presidente, son las deudas, señor presidente, queremos una reunión, señor presidente de la República, hay que honrar con la provincia, señor presidente de la República, la SUAY, a pesar de que genera 850 millones de dólares cada año por tributos, a pesar de que nosotros tenemos aquí, generamos desde el austro casi el 50% de la energía al país, a pesar de aquí se genera el 80% de las remesas de nuestros hermanos ecuatorianos que tuvieron que, arriesgando su vida, estar allí en Estados Unidos, en Europa, fundamentalmente en Estados Unidos, estamos aportando al país, pero no recibimos, estamos pues apelando a la sensibilidad del gobierno. Llegará un momento en donde la paciencia se termine. Nosotros estamos muy conscientes de que hay que hacer gestión, que estamos insistentemente reclamando, pero las parroquias, los cantones, el pueblo de la SUAY, en su momento tomará una decisión. Por eso apelamos al gobierno nacional, que deben estarnos escuchando este rato, le decimos, honre con el ASUAY, honre esas deudas. No estamos pidiendo, porque si es aquí bastante irónico, a Paute, lindo por el ASUAY, Paute es parte de la SUAY, pero al alcalde, al municipio de Paute les dan 6 millones de dólares, partidas extra presupuestarias. Nosotros no estamos pidiendo extra presupuestarias, estamos pidiendo una deuda. Igualmente se van a Ponce Enríquez y entregan de la misma manera. Eso le hemos dicho, le hemos reclamado a los señores del gobierno. ¿Cómo es que ustedes para 2 municipios van a dar más de 10 millones de dólares extras, no del presupuesto? Y a la prefectura de la SUAY, que adeudan, ahí tienen una deuda que pagar. Tratan de dar dilaciones y enervan el proceso. Sin estar de ninguna manera en contra del diálogo, es realmente el mejor camino para solucionar las cosas, sobre todo cuando estos diálogos dan resultado. Doctor Pérez, usted sin duda está consciente de que estos diálogos dejan lecturas. Hay versiones, entre ellas el alcalde que usted ha mencionado de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien, dicho sea de paso, ha sido exaltado como un ejemplo de alcalde en la provincia de la SUAY por el mismo interlocutor, Iván Granda. Baldor Bermeo ha dicho que usted dio una vuelta brusca en su posición política con respecto al gobierno tras sus conversaciones con Iván Granda. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cómo toma usted estas declaraciones de Bermeo? Yo no voy a cambiar de mi posición anti-extractivista en la defensa del agua, en defensa de mi pueblo. Usted sabe que aquí están en las lecturas, por detrás está un tema clave dentro de su accionar político, que es el agua y la minería. Y que es irrenunciable, que es innegociable, gobierno que sea. Así me ofrezcan millones de dólares a cambio de meter la minería en Río Blanco, en Quimsacoche, en el Cajas, en el Xingata, en el Collay, en el río Santa Bárbara, en la parte alta del Sixi. Eso es irrenunciable y eso tiene que saberlo, y eso lo sabe el gobierno nacional. ¿El señor Baldor Bermeo habla basado en alguna razón? No entiendo, porque además yo, por lo que me he pedido por mi provincia, me he reunido con el ministro Granda, no porque estoy buscando algún puestito, algunas situaciones, para nada, en lo absoluto. El señor alcalde de Ponce Enríquez tendrá sus razones, no sé a qué se deba, pero nosotros, es más, en el tema de la consulta popular, vamos a insistir. Bueno, usted ha dicho que Baldor Bermeo ha sido beneficiado con fondos extras del gobierno. Por allí estaba el día en que hacía esas declaraciones en las cuales ofendió al alcalde de Cuenca, Iván Granda. Justamente se inauguraba o se iniciaba, no sé exactamente, un proyecto de viviendas allá con importante crédito desde el Banco del Estado. Y usted señalaba también que otro de los alcaldes que han estado muy cercanos con Iván Granda y es presidente de la AME, el alcalde de Paute, ha recibido prebendas del gobierno. Sí, es que es muy sencillo tener una lectura aquí. Consideran a la prefectura de la SUAY como el cuco a nivel del país, porque saben que tenemos incidencia no solamente en la provincia, sino en el país y todo lo que pasa. Y un cuco al cual tienen que trabajarlo. Así es, entonces, para derrotarle al cuco, se valen de otros actores. En vez de pagar las deudas al cuco, buscan
a través de otros tratar de limar, de diezmar y de esa manera buscarle, debilitarle a la prefectura, porque es la primera vez que escucho que ha dicho el señor alcalde de Ponce Enríquez que ha cambiado abruptamente de política, porque todo el tiempo, él incluso en el momento de la votación de la consulta popular, renegando a la SUAY, dijo: yo llamaré a mi pueblo y pediremos ser adheridos a la provincia del Guayas. O sea, a ese extremo llegó. Entonces, eso es lo que busca el gobierno nacional. Y todos los gobiernos van a ser así. Fue igual en el tiempo de Correa. Nosotros queremos decir de manera explícita estas conversaciones que es necesario. Porque si yo no hago, yo tendría aquí otra opción de no conversar con el gobierno, de no dialogar con el gobierno y simplemente ir a las reclamaciones, perdóneme la expresión, a la bronca. No tiene sentido eso. Creo que hay que hacer gestión. Pero si después de la gestión no hay respuestas, tenemos una herramienta jurídica, porque todo tiene que ser en el plano jurídico. Hay demasiada diferencia, doctor Pérez, en cuanto al poder político que pueda tener una alcaldesa de la ciudad de Guayaquil con respecto al prefecto provincial de la SUAY. Le preguntamos esto porque la alcaldesa de Guayaquil se ha dado el lujo de no asistir incluso a citas que le ha hecho el propio presidente de la República. Y sin embargo, las negociaciones gobierno local de Guayaquil y gobierno nacional evidentemente fluyen. Las principales asignaciones que se han dado en obra vial, en materia de seguridad, entre otros, han sido hacia la provincia de El Guayas, más allá de la capital de la República. Sí, pero hay dos elementos que hay que tenerlo presente y creo que el pueblo lo va a dimensionar perfectamente. Uno, sí, tienen un poder históricamente. Febres Cordero, siendo alcalde, consiguió obras que tengamos que financiar todo el Ecuador, Malecón 2000. Todo el Ecuador tuvo que financiar. Pero a más de eso, en este gobierno y en el gobierno de Correa, el Partido Social Cristiano tuvo un matrimonio tan perfecto que no aparecía ante la faz pública, pero internamente tenían una comunión única. Y esa comunión de intereses entre Correa y el expresidente Correa, pues todo el mundo lo conoce. Y ahora, cuando estuvo en momentos... Correa Nebot, dice usted. Correa Nebot, efectivamente. Y ahora, cuando estuvo en momentos extremadamente críticos en octubre, el actual presidente Lenín Moreno, ¿dónde se fue a refugiarse? Se fue a refugiar en el seno de Nebot y de la doctora Viteri. Entonces ellos tienen una relación tan estrecha, que ¿quién está gobernando el país? Son los socialcristianos, a través del señor vicepresidente de la República, el señor Otto Sonnenshäusner. Los socialcristianos están gobernando el país. Pero usted nos dice esa es la relación. Y estar consciente, para ponerlo dentro de la terminología que hemos estado usando en este diálogo, de que al cuco hay que ablandarlo. ¿Cómo intentan ablandarlo a usted? A través del desprestigio y a través de la oposición de los alcaldes que están allegados al gobierno nacional. Y ahí tenemos los alcaldes que estaban en contra de la defensa del agua, que están en contra. No han cambiado los alcaldes, porque Cuenca, por lo menos en la última votación en la que estaba involucrada en el Consejo Provincial, votó en su línea. No, la primera nomás, la segunda brilló por su ausencia. No estuvo presente. Ya cuando se levantó en el tema de la eliminación de la tasa solidaria, dice usted, sí, ¿no? En la segunda vuelta, que es la decisiva, no mandaron. ¿No sintió usted apoyo de la ciudad? No sentí. ¿Cuáles son los municipios, porque son parte del gobierno provincial, que usted los considera opositores a su línea? Creo que están en una oposición, al menos de acuerdo a la votación, podríamos decir... es Baute, es el PAN, es Navón y es Ponce Enríquez. Creo que en cambio tenemos un apoyo, que hay una comunión de intereses con Gualaceo, Chordelé, Guachapala, Sevilla de Oro, el Cantón El Zig-Zig, Oña, San Fernando, Girón, Santa Isabel, es decir, son como 9 municipios. ¿Y se da la coincidencia de que los 4 municipios, o los considera usted a los 4 municipios cercanos al gobierno? Son del municipio, o sea, ¿cómo? Es que sin
sin el apoyo del gobierno nacional era imposible que el señor alcalde de Nabón pueda ser presidente de la AME regional. Sin el apoyo del gobierno nacional era imposible que pueda ser el señor alcalde de Paute presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, de la AME. Eso es evidente, y ellos están echándose flores con el gobierno. Y mire usted, el señor Otto Sonnenhosner ha llegado 3 veces a la SUAY, 3 veces. De las 3 veces jamás se ha querido reunir conmigo. Pero ¿con quién se reúne? Con los alcaldes justamente que están en la línea política del gobierno nacional. Pero esa yo creo que ese matrimonio, esa luna de miel ha de durar muy poco, porque el gobierno nacional se va a quedar sin plata, 1, y 2, está saliendo. Y pronto ya irán perfilándose con Ahora, usted conoce que estamos entrando en un año muy complejo para Ecuador, en lo social, en lo político, en lo económico. Hay temas que han quedado pendientes del año anterior. El paro nacional que terminó el 13 de octubre, en realidad no deberíamos decir terminó, quedó en suspenso. Y hay declaraciones del presidente de la República de que la focalización a los combustibles se lo hará en febrero, marzo, máximo abril, ha dicho el presidente. Y por otra parte, varios actores se refieren también a este tema, entre ellos Pablo Dávalos, con quien conversábamos uno de los últimos días del mes de diciembre, y él señalaba: si es que el presidente hace eso, tendremos que salir nuevamente a las calles. ¿Qué posición va a tomar usted allí? La misma. Yo, por ser prefecto, no es que ya me he olvidado de mi pueblo. Yo estaré con mi pueblo en las calles. Yo no quisiera que suceda. Yo quisiera, este rato, la pelota esté en la cancha del gobierno. El gobierno debería, en vez de ir por una política de la austeridad, sigue incrementando el presupuesto para burocracia en el Ejecutivo. Eso es incomprensible. Es incomprensible. Acaban de aprobar recientemente en diciembre, en este último fin de año, un nuevo proyecto de ley que les va a condonar muchos de los intereses y las declaraciones de impuestos a los más ricos del país. No me parece eso coherente, no guarda sinderis con su política. Y esas incoherencias del gobierno nacional hace que el pueblo se indigne de lo que está pasando. ¿Se puede hablar, doctor Pérez, de una unidad entre quienes protestaron en octubre y quienes eventualmente protestarían ahora si las cosas vuelven a reeditarse? Escuchábamos también con interés en otro de los programas que transmite esta radio, el de Talía Flores, a un distinguido historiador, Enrique Ayala, quien tuvo una página negra en las declaraciones que se le grabaron el año anterior, pero no por eso pierde toda su autoridad moral. Enrique Ayala se refería a los dirigentes indígenas y decía: no se puede hablar de un grupo homogéneo de los indígenas y campesinos ecuatorianos. Son totalmente diferentes, ni incluso dentro de la CONAIE se puede hablar de una unidad. Y allí mencionaba personalmente a varios de los actores, al señor Jaime Vargas, a Leonidas Issa, se refería a usted y decía: cada uno de ellos son absolutamente diferentes. Eso es verdad, eso es absolutamente real, porque no hay un cuerpo monolítico. Además, si todos pensaríamos exactamente igual, estaríamos ante una secta. La CONAIE no es una secta, la CONAIE es plurinacional, y para hablar y predicar de la plurinacionalidad hay que comenzar reconociendo que somos diversos. Cada uno tenemos posiciones diversas que nos unen muchos temas, sí. ¿Qué es lo que les une, como les unió en octubre? Nos une... ¿O andaban por carriles diferentes? No, siempre. Es que la CONAIE, nosotros a nivel del movimiento indígena, tenemos muchas discrepancias, diversidad de criterios y todo, pero lo que nos une es el marginamiento histórico, 1, 2, nos une todos esos desafíos, esos sueños, esas esperanzas, esas utopías de encontrar un país equitativo, así no sea igualitario, pero por lo menos equitativo, donde se eliminen las gigantescas desigualdades y asimetrías sociales, en donde haya más obra pública para los sectores históricamente marginados. Nos une tanta discriminación, tanto colonialismo, tanto extractivismo, tanto despojo, tanta violencia, tanto saqueo, tanta
indignación que nos causa de los gobernantes vendepatrias que nos utilizan. Y ahí, obviamente que lo que unió en octubre y lo que podría seguirnos uniendo, y ya no solamente a los actores del movimiento indígena, sino a los actores que no solamente es del movimiento indígena, sino a la fuerza sindical, los trabajadores, los maestros, los intelectuales, y los jóvenes que tienen que actuar de manera no urgente, sino emergente ante esta situación, en donde probablemente sea casi 1 millón de jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades. Bueno, 1 millón, estoy exagerando. 600,000 jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades, que este rato ni estudian ni que trabajan. Entonces fue el mejor caldo de cultivo para que en octubre salgan a expresar toda su indignación, y eso puede ser nuevamente una réplica. Volviendo al tema más cercano, el de la economía del gobierno provincial, los acuerdos sobre los que supuestamente se ha hablado, no supuestamente porque usted lo está diciendo, de los que se ha hablado con Iván Granda, ¿hasta cuándo les va a dar usted un plazo? Yo me estoy reuniendo con los presidentes ya no son presidentes, sino alcaldes, con las fuerzas vivas. Vamos a tener una reunión a mediados de enero, y ahí vamos a irnos reuniendo. Yo creo que en este mes de enero no pasará tener alguna respuesta concreta del gobierno nacional. Si en enero no hay una respuesta concreta, no vamos a seguir esperando. El Azuay no puede seguir. Imagínese usted que hay parroquias históricas, como la parroquia de Las Nieves, la parroquia El Progreso, la parroquia Cochapata, la parroquia Ludo, la parroquia Cañaribamba, la parroquia Chagli, solamente pongo ahí 6 parroquias, no tienen 1 centímetro de asfalto, 1 centímetro. No tienen canales de riego, siguen a través del riego por gravedad, por inundación, en donde causan deslizamientos. Ellos no pueden seguir en esa situación de una pauperización increíble, y por eso la migración campo-ciudad, la migración... En lo vial, ¿cómo anda, doctor Pérez? El día 30 de diciembre había problemas en una de las vías en la provincia de La Suay. Se nos pidió desde allá hacerle un llamado a usted, vamos a ver, me parece que era en la zona de Yunguilla, si me regalan un segundo. Claro, tal vez vino desde el kilómetro 4, es en la vía Minas Tablón Pucará, donde existe un gran desnivel, y con el mal clima que estaba presente en esos días en la zona, había riesgos reales. Pinta este ejemplo lo que está pasando en la vialidad Azuaya, en la ruralidad, en los aproximadamente 3.000 kilómetros que la prefectura tiene que mantener. Hasta más, parece que es el triple. Pero... en la vía Minas Tablón Pucará, eso lo construyó el gobierno nacional y está bajo la competencia del gobierno nacional. Ellos quieren... El gobernador decía que es competencia del gobierno provincial, porque esa mañana dialogábamos con él. No. Dijo, vamos a tener que darnos una vuelta por allá, pero esta es competencia del gobierno provincial. No es así, él tiene que informarse bien. Nosotros no hemos recibido aún esa vía. Esa vía la construyó el gobierno nacional en tiempo del expresidente Correa, y tiene que hacer la entrega-recepción. Nos han pedido que ya recibamos, pero ¿cómo vamos a recibir en ese mal estado? Nosotros lo menos pero estamos en una situación en la que nadie se hace cargo de esa vía, entonces. Sí, pero eso... Porque el gobernador dijo, nosotros no tenemos que ver con eso. Es que quien construyó fueron ellos. Y si construyeron ellos, una vez nosotros vamos a recibir, una obra se recibe en buen estado. No se puede recibir, no se puede hacer cargo del muerto. Pero de todas maneras estamos dispuestos para conversar. Y si, bueno, podemos recibir, pero que nos den con un presupuesto para darle mantenimiento, porque hay un deslizamiento muy, muy fuerte. Más que deslizamiento, es una falla geológica que va a ser muy difícil subsanar rápidamente. Eso va a tomar muchos meses, y además vamos a tener que hacer ahí a lo mejor una variante al menos de 4 a 6 kilómetros. Y eso demanda de ingentes recursos. Por lo tanto, esa vía aún no ha recibido el gobierno provincial. Ya, le mencionaba esta vía para tomar como un ejemplo sobre lo que sucede en el resto de la provincia. Hay problemas similares de mantenimiento, no alcanza el dinero. No va a alcanzar el dinero. De todas maneras, nosotros con la deuda que nos pague el gobierno nacional, más nuestro presupuesto, que lo estamos sacando el jugo y ahorrando, pero en extremus, pues este año va a ser de la reconstrucción vial, aunque sea una parte, pero vamos a hacer estas vías emblemáticas, la Sixi, Chopsi, la vía que
y en este mes vamos a inaugurar la vía Gualaceo-Uxar-San Juan, y vamos a completar para unir con Tunja-San Bartolo, para convertirle un anillo vial entre Gualaceo, Cuenca y el Zig-Zig, por estas vías alternas. Y hay una vía emblemática, la vía de las guitarras, que es súper turístico y que hace falta por allá, y la vía en una primera etapa. Tiene el dinero y la planificación para tenemos eso, ¿no? En eso un tenemos. tema final, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, doctor Pérez. En estos días en los cuales las personas nos deseamos paz, amor, prosperidad, la llegada de mejores tiempos, ¿cómo está su relación con Cecilia Méndez, su viceprefecta? Bueno, con ella tenemos muchos temas, creo que más coincidencias que discrepancias. Ella no nos aprobó en la eliminación de la tasa solidaria, respetamos su criterio, que lo ha argumentado, igual en la aprobación del presupuesto, pero en el tema de la defensa del agua, en el tema de recientemente se aprobó, creo que la histórica ordenanza que regula el plástico de un solo uso, que vamos a ir paulatinamente eliminando por toda la tragedia ecológica que constituye el uso de los plásticos y los petróleos. Nos apoyó y fue por unanimidad ahí. Usted me dice que en lo fundamental están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que vamos a... Y aclaró usted aquellas declaraciones que las hizo en este mismo medio Cecilia Méndez, en las cuales llegó a decir que usted tenía una actitud machista. Eso tiene que comprobarlo. Ventajosamente, las grandes feministas del Ecuador y de América Latina me reconocen que de machista no tengo nada, y que puedo tener errores, y si lo he hecho, yo no tengo inconvenientes en presentar disculpas, pero grandes feministas, pues que no son solamente a nivel del Ecuador, sino que América Latina, incluso me han hecho reconocimientos públicos en escenarios internacionales, no me pueden decir, porque yo vengo, sí, de una sociedad campesina, y en donde el machismo, el patriarcalismo es muy fuerte, más fuerte que en lo urbano incluso. Pero ventajosamente esa conexión con la Pachamama, esa conexión con la vida, el hecho de haberme quedado sin mi compañera Verónica Ceballos y haberme convertido en padre y madre de mis 2 hijas, el hecho de estar junto a una gran feminista, no solamente a nivel nacional, sino internacional, como Manuel y todo, me han hecho que sea absolutamente consciente. Y si eso lo ha dicho, allá sus palabras, pero los hechos marcarán la diferencia. Una pregunta final, doctor Pérez. Entramos en un año preelectoral. A usted sus detractores le critican mucho, señalan de que lo principal que hace es trabajar por su agenda política, una agenda que mira a un horizonte nacional. ¿Qué aspira a ser usted políticamente en este 2020? Seguir siendo el defensor del agua, seguir siendo el prefecto. El tiempo lo dirá, las organizaciones. ¿Qué hará ante una eventual candidatura indígena? Y no solamente indígena, yo tengo propuestas. Sí, no, me refiero a que los indígenas, la CONAIE, tienen por el momento por lo menos 3 candidatos. ¿Qué hará? ¿Qué posición tomará usted ante una candidatura, si es que una de ellas llega a cristalizarse? Hay que apoyarlo a los mejores compañeros, pero para eso tiene que haber primarias. O sea, no es que porque de un rato al otro alguien aparece coyunturalmente ya es nuestro candidato. No, hay que tomarle con pinzas, hay que tomarle con cabeza. Si le piden, ¿ingresaría usted en esas primarias? Yo no tomo la decisión, en realidad. Aquí mucho va a depender de las organizaciones, lo que diga Icuarunari, lo que diga Pachacuti, lo que diga la misma CONAIE. Pero usted acataría disciplinadamente lo que se le Tendré pida. que acatarlo disciplinadamente, pero siempre y cuando también haciendo un análisis en el contexto histórico que se nos presente, porque han visto con buenos ojos la defensa ecológica de acá. Pero eso eventualmente significaría romper con los compromisos suyos adquiridos en campaña con la provincia de La Suay. No necesariamente romper, porque nosotros lo que queremos es, estamos hablando de escenarios posibles, tal vez ni siquiera, ojalá no se dé, pero es, a ratos, sí me he puesto a analizarlo, y qué difícil vivir en una provincia periférica, qué difícil. El Azuay Cuenca no cuenta para Quito. El centralismo se ha convertido en un monstruo, pero que es tan fuerte, tan duro, tan impenetrable, en donde solo es Quito
para el Ecuador. Tal vez Guayaquil, el resto no cuenta. Es la única manera de hacer que el sur del país y la periferia del país sea considerada en el contexto nacional y como se merece por historia, por dignidad, por aportes, es tener una incidencia nacional. Y eso es indispensable. Como no quisiéramos, independientemente de quién sea, pero algún rato una persona de Cuenca, de la Azuay, del sur del Ecuador, que haya demostrado coherencia, capacidad, compromiso, pues pueda llegar a las esferas más altas. Lastimosamente en el gobierno de Correa teníamos ministros de Estado, teníamos un presidente y una Asamblea Nacional, pero que desperdiciamos una oportunidad histórica para reivindicar Cuenca y la provincia de la Azuay, para reivindicar el Austro. El tiempo se nos ha agotado. Gracias por su presencia, doctor Pérez. Un placer dialogar con usted. Han escuchado al prefecto provincial de la Azuay, el doctor Yacu Pérez, en este primer diálogo al inicio de este nuevo año, el 2020.